esta noche lo que vamos a hacer es usar un tema de ordenar primero por algún tipo de un filtro y colocar subtotales. Cuando tienen tablas así como esto y en grandes cantidades de datos, mucho más que esto, lo que nos permite Excel manejando tablas es a través de datos que nosotros podamos ordenar de acuerdo a la categoría, por decir. En esta nos paramos en la categoría y lo ordenamos. Y está ordenado, ¿no? A, B, C. Está ordenado por categoría. Entonces, ¿qué nosotros podríamos hacer? Nosotros podemos generar subtotales. Fíjense, le voy a dar en datos subtotal. Y aquí le voy a decir que me genere un corte, que me haga un corte por cada categoría. Y en ese corte, que me haga la suma, ¿de cuál columna? De la total. Vean lo que va a suceder cuando le doy esto. Estoy haciendo que cada vez que encuentre una categoría distinta, después de la agrupada, ¿no? Por eso es la agrupación primera, que encuentre una categoría distinta, que haga un corte de control y ahí ejecute la suma. ¿La suma de qué? De este, del total, de todo esto total. Entonces, cuando ejecutamos eso, vamos a ver que la categoría A se lleva un presupuesto de sueldo de un total de 27.220. La categoría B se lleva un total de 20.710. Y la categoría C se lleva un total de 20.600. En total, el sueldo es de 68.530 bolivianos, el presupuesto que requiere para hacer la cancelación de planilla. Eso se hace con, fíjense, con esta herramienta subtotal. Entonces, divide. Primero hay que ordenarlo por el criterio que ustedes deseen y luego generar el subtotal. ¿Ya? Esa es una forma de generar también datos. Lo vamos a hacer. Ahí está. Lo que hicimos. Y ahora, también podemos elaborar filtros personalizados como, por ejemplo, vamos a colocar filtros. Aquí ya nos venimos a datos. Vamos a hacer un filtro. Y vamos a hacer por la fecha de contrato. Todos aquellos, y nosotros nos vamos a venir acá. Y al final, filtros personalizados. No, perdón, esto lo vamos a hacer después. Vamos a hacer la fecha. Aquí, todas las fechas en el periodo de quienes fueron contratados en noviembre, fíjense. En noviembre fueron contratados estas 3 personas. Lo mismo podríamos hacer quienes han sido contratados en las fechas de octubre o septiembre o agosto, digamos. En agosto fueron contratados estas personas. ¿Ya? Ahora, para quitar el filtro, para borrar el filtro, ustedes presionan en el símbolo del filtro y aquí está, borrar filtro de fecha contrato. ¿Ya? Esa es otra de las formas de poder hacer un filtro. Ahora, también podríamos decir en total, aquí en total, colocar filtros por número y vamos a hacer un filtro personalizado. Por ejemplo, el total que sean aquellos que ganen sueldo mayores a 700 bolivianos y que sean menores o iguales a menor que 1.500. Entonces que estén entre este rango, entre 700, menor que, ahí está, 1.500 bolivianos. Entonces entre el rango de 701 y 1.499. Esos son entonces los que ganan entre ese rango, fíjense. Ahí está. Entonces yo puedo pedirles, háganme por favor la suma de todos esos. ¿Cuánto es el sueldo que cuánto es la cantidad de presupuesto que se requiere para pagar sueldos entre 700 y 1.500? Y ustedes me van a decir, se necesita tanto, lo que salga acá, ¿no? En total. Eso se puede hacer también con filtros personalizados. Para borrar el filtro personalizado, ahí está. ¿Ya? Eso se puede hacer con filtros. Ahora,
Tenemos un filtro avanzado. Estaba haciendo unas prácticas interesantes. Como ustedes tienen gran cantidad de datos y ustedes quieren filtrar información de acuerdo a lo que les interesa, está el filtro avanzado y es muy bonito. Les enseño. Por ejemplo, yo estaba haciendo un ejemplo acá. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar también. Fíjense, categoría sexo total. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a eliminar. Voy a eliminar todo eso. Ya. Y de esto de acá que ustedes ven, vamos a hacer el filtro avanzado. Y ese filtro avanzado se encuentra aquí. Datos avanzadas. ¿Ya? Por ejemplo, yo necesito obtener la categoría, el sexo y el total. Es decir, aquellos que tienen categoría B y sean masculinos, ¿cuánto ganan? Veamos. Entonces voy a agarrar esto, categoría y sexo, lo voy a copiar y lo pego aquí. Ya está. Agarro total, lo copio el título y lo pego. Ya está. Voy a obtener esos tres datos. Ahora, aquí es donde toca hacer. Aquí voy a colocar las condiciones. Quiero la categoría B, tiene que ser idéntico. Quiero el sexo femenino y que sean mayores a 800. Esas son las condiciones que debe de cumplir para que yo pueda ejecutar avanzar. Entonces, debo de saber cuáles son los criterios, cuáles son las columnas sobre los cuales voy a colocar criterios. Este es un criterio de las categorías B, el criterio con sexo femenino y la categoría total que sean mayores a 800. Boliviano. Entonces, ¿qué debo hacer? Avanzadas. En avanzadas, ¿qué debo hacer? Debo de colocar el rango de la lista. Entonces, yo voy a marcar todo. Epa, un poquito. Voy a marcar todo. Ahí está. Estoy marcando con títulos incluso.